Buenos días. Leemos el Salmo 107 en la versión de traducción lenguaje actual. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Digámoslo nosotros, pues Él nos liberó del poder de los egipcios. Digámoslo nosotros que somos su pueblo, pueblo que Él reunió de países del norte y del sur, del este y del oeste. Nuestros abuelos andaban sin rumbo y por lugares desiertos, no encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los libró de su aflicción. Los puso en el camino correcto que los llevaría a un lugar habitado. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Nuestros abuelos estaban afligidos, vivían en la esclavitud y no sabían qué hacer ni a dónde ir, pues no tomaron en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra él. Por eso Dios los castigó con los trabajos más pesados, tropezaban y nadie los levantaba. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción, les mostró el camino a seguir y los libró de su esclavitud. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que nos tenían prisioneros. Nuestros abuelos fueron tan rebeldes que se portaron como unos tontos, sufrieron mucho por su maldad. Tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con solo una orden los sanó, así los salvó de la muerte. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Démosle muestras de gratitud y presentémosle ofrendas. Anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho. Nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor, eran lanzados de arriba abajo, y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia, oraron a Dios y los sacó de su aflicción, calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro, que lo alabe todo el pueblo y sus gobernantes. Dios convirtió en desiertos los ríos y los manantiales, pero la tierra fértil la convirtió en tierra inútil, porque los que allí vivían eran gente muy mala. En cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Al pueblo que había pasado hambre lo dejó vivir allí, y ellos construyeron grandes ciudades, sembraron campos, plantaron viñedos y tuvieron muy buenas cosechas. Dios les dio su bendición, y ellos tuvieron muchos hijos, y sus ganados se multiplicaron. Tiempo después los malvados los humillaron y los hicieron sufrir, hasta que solo unos pocos quedaron con vida. Pero Dios castigó a esos malvados y los hizo perderse por desiertos sin caminos. A la gente pobre Dios la saca de su aflicción y hace que sus familias aumenten como sus rebaños. Cuando la gente honrada ve esto, se llena de alegría, pero los malvados se quedan callados. Tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Salmo 107. Lo primero que me he preguntado al leer este salmo fue ¿quién lo habrá escrito y cuándo? En los versos 1 al 3 parece que se refiere a la vuelta del exilio en Babilonia, pues en esa etapa fueron llevados cautivos a varios sitios diferentes y dicen que vuelve del norte, del sur, de oriente y de occidente. Pero en los versos 4 al 9 parece que está hablando de la salida de Egipto y cómo Dios les llevó y cuidó a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida de Israel. En los versos 10 al 22 podría referirse al tiempo posterior ya en Israel, cuando cada vez que desobedecían a Dios eran atacados, derrotados y sometidos por los enemigos vecinos. En los versos 23 al 32 me recuerda a Jonás, y como Dios calmó la tempestad y les libró de la muerte y les llevó a donde deseaban. En los versos 33 al 43 podría estar hablando del tiempo cuando los babilonios destrozaron Israel y lo dejaron hecho un desierto, aunque algunos quedaron allí y otros volvieron con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías y reconstruyeron el país.
Lo que veo en común es, en primer lugar, que por encima de cualquier circunstancia hay un Dios bueno y misericordioso que escucha y responde, que libra del mal y nos cuida. Otra observación es que el mal es el resultado de apartarse de Dios, de desobedecerle. La opresión es la consecuencia de dejar los consejos de Dios. Una tercera reflexión es que cuando pedimos ayuda a Dios, Él nos libra y nos restaura. Pero una lectura superficial podría hacernos pensar que cada una de estas experiencias es instantánea, es decir, que tan pronto yo pido ayuda, Él me libra, tan pronto como algo malo sufro un castigo. Pero cuando leemos la historia descubrimos que a veces pasan muchos años entre lo que pedimos y cuando Dios responde. También vemos que a veces pedimos algo, pero Dios responde de otra forma. En el medio de ese tiempo algunos no han podido ver la restauración de Dios y se han quedado en el camino bajo la opresión y el dolor. Con eso tenemos que notar también que, aunque el mal general es consecuencia de que el ser humano se apartó de Dios y por tanto cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza inclinada al mal, a veces sufrimos las consecuencias de ese mal general y no solo que nosotros hayamos hecho algo malo. Es decir, hay enfermedades, problemas, dificultades, sufrimientos que no vienen porque nosotros directamente hayamos hecho algo malo, sino por el mal en sí mismo y nos toca sufrir sus consecuencias. Igualmente a veces Dios nos libra al momento de pedirle ayuda, otras tiempo después, y otras no llegamos a ver su liberación en esta etapa de la vida y tenemos que pasar por la muerte. Sin embargo, en cualquiera de las circunstancias una cosa es segura, y aunque nos toque pasar por momentos en que no nos lo parezca, Dios es bueno y lleno de misericordia. Dios es más poderoso que el mal y lo vencerá completamente. Dios responde y acompaña al que le busca y está dispuesto a seguir sus consejos. Dios merece nuestro reconocimiento. El Salmo termina preguntando: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Que seamos sabios.